Amigos de la Universidad Nova en Ciencias Jurídicas, les saluda Victoriano González como todos los jueves a las 7 de la noche en un esfuerzo que se hace para llevar hasta ustedes temas de interés general, sobre todo compartido aquí por el doctor José Antonio Aquiahuat y su grupo de amigos conocidos, pero especialistas en diversos temas. Hoy, en esta ocasión, tendremos la presencia del doctor Bernardino Rico Maya, a quien nos presenta el doctor José Antonio Aquiahuat. Buenas noches, Toño. Hola, ¿qué tal, Victoriano? Muy buenas noches. Hasta Puebla y también a Ciudad de México y de todos lados que nos están viendo y siguiendo en la cápsula de la Universidad Nova en Ciencias Jurídicas. Y para mí, pues bueno, es grato presentar no solamente al docente, al capacitador, también al funcionario, exfuncionario a nivel local y federal, sino que también al amigo Bernardino Rico Maya, quien tuve la oportunidad de compartir con él diversas ocasiones el aula en posgrados, dando clases en maestría y doctorado. Y pues bueno, les cuento un poco que don Bernardino Rico Maya pues es licenciado en Derecho por el Centro Universitario Emmanuel Kant, es maestro en Criminalística del Instituto de Ciencias de Estudios Superiores y Especialidades, y también doctor en Derecho por el Complejo Escolar Interactivo del Bajío. Pues ha participado en diversos cursos como las técnicas de investigación en la escena del crimen en la Universidad de California, en Estados Unidos. También ha impartido el curso de técnicas y destrezas de litigación adversarial con la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña, y también, pues bueno, técnicas de sistema acusatorio con fiscales federales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y también técnicas y destrezas del sistema acusatorio con fiscales federales del Departamento de Justicia y también de la ICE. También ha representado a México en la República de Panamá con el tema de investigación científica en la escena del crimen, que es una parte de lo que veremos y platicaremos el día de hoy. Y también ha participado en la República de El Salvador con el taller de desarrollo del marco mecanismo de protección a informantes, víctimas y testigos de la División de Asuntos Internos de la Policía Nacional Civil. Y también ha ocupado no solamente en la parte dogmática, en la parte docente, sino que también la parte operativa, la parte práctica de poner en curso todos los conocimientos, donde se ha desarrollado desde perito, Ministerio Público, fiscal de investigación, en la antigua llamada Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ahora Fiscalía de la Ciudad de México, y también a nivel federal en la entonces PGR, como subdirector de investigaciones de nuevas técnicas, como director de investigación, normatividad y desarrollo, director general de servicios criminalísticos y también delegado del procurador o fiscal general de la República. Entonces, pues bueno, deseamos en la parte de docente, pues bueno, como maestro y docente de INACIPE, pues ha tocado compartir el aula en diversos estados, más de 20 estados que se han recorrido a nivel nacional, y bueno, actualmente también se desempeña como director general de su corporativo Rico Maya Abogados Consulting. Y pues bueno, ese es un pequeño fragmento de su currículum, pero bueno, el tiempo nos apremia para poder aprovechar a nuestro amigo Bernardino Rico Maya. Y pues bueno, el tema de hoy, que pues bueno, es de suma relevancia e importancia. ¿Por qué? ¿Por qué tocar el tema de la investigación científica en la escena del hecho con apariencia de delito? Pues bueno, porque nosotros, la sociedad misma, los operadores, y entonces también el Poder Judicial y, pues bueno, todos los involucrados en un hecho delictuoso que posiblemente pueda ser delito, pues estamos ávidos de poder hacer lo mejor posible como operadores, los que están operando, y también como capacitadores, los que nos dedicamos a eso, el poder definir qué importancia tiene el manejo de la escena de un hecho con apariencia de delito que puede repercutir no solamente en la privación de libertad con prisión preventiva de una persona, no solamente en la investigación científica que se apuesta en ese sistema penal acusatorio, sino que también con sentencias que puedan sostenerse ante los tribunales y que puedan representar un signo de justicia, que es lo que la sociedad aclama. Entonces, quisiera que el doctor Bernardo, pues bueno, nos diera esa parte de panorama. Iremos tocando diversos temas desde el punto de vista capacitador, desde el punto de vista dogmático, desde el punto de vista operativo, desde policías, peritos, fiscales y jueces, que al final de cuentas, todos, al final,
salimos involucrados y tenemos algo de participación en estas llamadas escenas del hecho con apariencia de delito. Adelante, amigo Bernardino, bienvenido. Gracias, amigo, gracias por la invitación y saluda a todo tu público. Es un honor estar aquí en la Universidad Novoa. Vamos a empezar con algo interesante que es la investigación y lo que surgiría en este momento, que por qué tenemos que hacer esto, por qué lo tiene que hacer el Ministerio Público. Y la facultad la tiene el Ministerio Público, artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Ministerio Público y las policías pueden investigar los delitos siempre y cuando éstas estén bajo el mando y conducción. Esto es bien importante, bajo el mando y conducción del Ministerio Público, por primera parte. Segunda parte, por ejemplo, cuando tenemos un escenario en donde ya vemos que se cometió un hecho que tenga apariencia de delito, en ese momento, pues puede ser primeramente una vía pública. Y en vía pública hemos visto muchas veces que pasan estos eventos. Yo lo que quiero mencionar es lo que se debe de hacer, lo que no se hace y lo que puede causar impunidad. De inicio hemos visto que de repente hay un escenario en donde se cometió un hecho y vemos que de repente la gente se empieza, digamos, que acercar, y es correcto, porque a lo mejor la persona, supongamos que una persona fue baleada o fue apuñalada y queda en vía pública, y en ese momento pues el policía tendría que llegar, pero no llegan tan rápido y llegan las personas. Entonces esta cápsula se me hace muy interesante porque también las personas podemos aportar, personas que no son doctas en el derecho, pero sí podemos aportar a no acercarnos a estos escenarios porque pueden invadir o pueden contaminar los indicios. Pero vamos a suponer que llegó la policía. Entonces, cuando llega la policía, de acuerdo al 21 constitucional, pues puede investigar, siempre y cuando esté bajo la conducción del Ministerio Público y mando. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces debe de existir una carpeta de investigación. Sin embargo, si el hecho tuviera una persona detenida en flagrancia en términos del 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues el policía podría hacer actos de investigación que no se necesitan un control judicial, como entrevistas, inspecciones, etcétera, etcétera. Pero me voy a la parte de donde está, digamos, acordonado el lugar. Cuando está acordonado el lugar, en esta parte primigénita de la investigación, pues bueno, lo que se busca en este momento, de acuerdo a esta investigación científica, es que los indicios se conserven, los indicios no pierdan o no se alteren o no se destruyan. ¿Qué tal si, por ejemplo, de pura casualidad hay una bala y hay un casquillo, la gente se acerca y pisa el casquillo? Cuando pisa el casquillo pierde totalmente su característica del casquillo, en la parte de atrás puede haber una percusión, es decir, una pequeña perforación, y en la bala también hay estrías y surcos que pueden desaparecer. Hemos visto que de repente la policía cuando llegan muchas patrullas, llegan muchos policías, están en el escenario y de repente que ya están todos ahí en el escenario, empieza a decir uno, es momento de salirnos todos y se empiezan a salir y en el momento que se empiezan a salir empiezan a poner su círculo de color amarillo o lo que le pongan, pero los medios y las personas filman eso, están tomando filmación, están tomando fotografías y si alguno de ellos no invade la prueba, el dato de prueba, pues podría ir a una audiencia inicial. Y ahí estamos viendo que el policía no está haciendo su obligación que marca el 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fracción octava, que debe de preservar el lugar de los hechos una vez que se entere de estas cuestiones. Y diríamos, bueno, pues eso es tal vez forma, ¿no? Esto es fondo. ¿Por qué es fondo? Porque tenemos que tocar el artículo 227, que se llama cadena de custodia. Y la cadena de custodia hay un protocolo nacional que se llama Guía Nacional de Cadena de Custodia, que costó mucho trabajo para nuestro país llegar a ese protocolo. En el 2015 se hizo, imagínense, juntarse todos los fiscales, todos los procuradores de todos los estados, todas las secretarías de seguridad pública municipales y federales y estatales para llegar a esta guía nacional. Y esa guía nacional es un protocolo, obviamente, que se debe de cumplir porque el 227 nada más maneja que el indicio se debe de preservar desde su localización, desde su descubrimiento, desde su aportación. Y el 228 del mismo código, pues maneja las responsabilidades de los servidores públicos. En tanto entonces, cuando el policía llega a estos escenarios, ¿qué sucede? Pues bueno, lo que hacen ellos es quítense todos y pongan su línea y a lo mejor quiero pensar, si suponer, si había terracería o había, digamos, un asfalto y uno de los vehículos de la policía estaba tirando un poco de aceite, invadió al escenario, llegaron hasta donde está el cadáver, se echan en reversa. ¿Qué sucedería cuando ya está el círculo de color amarillo que le ponen fiscalía, policía, etcétera? Cuando lleguen y le hablen a los peritos van a pensar que esas marcas que se quedaron son de los que participaron en el evento.
Y bueno, y si no fuera el caso, si la defensa ve esas fotografías, me refiero a la defensa pública o privada y ve esas fotografías, le voy a decir al policía y al Ministerio Público, oye, ¿por qué no las consideraste esas fotografías, esas huellas que ingresaron y salieron? Y van a decir, pues es que esto no va como la investigación. Ay, por favor, hay un protocolo nacional de actuación, y dentro del protocolo nacional de actuación, ellos tienen la obligación de hacer inspección. La inspección es un acto de investigación que aparece en el 267, Código Nacional de Procedimientos Penales, y es una obligación policíaca. La obligación policíaca no creo que sea tan complicado describir un lugar, describirlo. La segunda etapa es fotografiarlo, y la tercera etapa es llenarlo en el propio IPH de acuerdo a un protocolo que se llama el protocolo de cadena de custodia. Pero bueno, vamos a seguir con la charla. ¿Qué pasaría cuando llegan los peritos? Me ha tocado casos que de repente llega el perito, no le da, por ejemplo, un acceso el policía al perito, y el perito invade, o sea, llega. Que pudiera llegar a invadir, pero ¿qué pasa con el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, instrumento o producto del delito que maneja el 227? Quiere decir esto, si hay una cadena de custodia, entonces en el momento que el policía tiene la custodia de este lugar, es decir, es el garante de este lugar, pues no debe dejar entrar a nadie, absolutamente a nadie. Y si va a entrar un perito, entonces debe haber un cambio de cadena de custodia. Es decir, debe haber un formato en donde yo te cambio la cadena de custodia, yo soy el garante policía, a perito vas a ingresar, entonces te doy esa calidad de garante y cambiamos el eslabón. Un eslabón se cierra y otro eslabón se abre y está en manos de los peritos. Así debería ser. Pero como no se hace y vemos esa parte de forma, esa forma puede digamos, pegarnos en el fondo del asunto. Otra cuestión, llegamos a un escenario, no hay muerto, alguien reportó que hay una balacera, y llegan al escenario y observan sangre, la persona se fue lesionada, y observan casquillos y balas, y de repente la policía no llega la policía, y cuando llega, los peritos, yo sé que tienen prioridades, yo sé que los servicios periciales no cuentan con mucho personal, por eso fue creada una policía especial, policía con capacidades para procesar, y te platico de ellas. Sin embargo, el perito no llega, y los indicios balísticos que pueden ser de mucha utilidad para el caso se pierden. ¿O qué pasaría si la persona es lesionada? Dejó un casquillo el delincuente porque le disparó, y en el cuerpo humano de la persona lesionada trae la ojiva o trae la bala. Y en el hospital, ¿qué tengo que hacer como médico? O sea, yo soy garante de que tenga que ver con esa bala. Pues no eres el garante, pero sí tienes que estar en una obligación. La obligación es primero salvar la vida, pero también mantener los indicios. Es decir, de acuerdo a la medicina tradicional o a la medicina general, dicen que donde está el orificio, desde ahí cortas la tela. Pero hoy en día se recomienda que cortes la tela de otra parte para que el orificio se conserve y pueda ser un indicio a futuro que podamos tener como dato de prueba con un dictamen pericial. Bueno, supongamos que fuera así. Supongamos que el médico hace lo que debe de hacer, salvar la vida, pero cuando va a salvar la vida, al menos cuando va a sacar y extraer la bala, pues que utilicen, digamos, si son las manos con guantes, pues no hay correcto, no hay problema, y que no, al menos no la guarden o no la embalen. Y avisar inmediatamente a la fiscalía, con el objeto de que esa bala, en México hay un sistema que se llama por las siglas en inglés IBIS, en español quiere decir Sistema Automatizado de Huellas Balísticas, y en ese sistema, si uno mete esa bala, hay estrías y hay surcos que puede ver ese sistema si ya perteneció a otro evento delictivo, si ya perteneció a una carpeta de investigación y cosas como estas. Pero amigo, bueno, este es el inicio de una charla grande en donde podía platicar varias cosas. Hasta este momento me quedo con peritos y policías cuando ingresan, y la interrogante sería, ¿y el Ministerio Público qué va a hacer? Sí, claro, tienes toda la razón, amigo, y considero que si pudiéramos en esta parte del panorama que nos das y de los errores que se ven en la práctica, porque esos, a final de cuentas, los conocemos en la parte operativa, si pudiéramos nosotros en la parte de poder señalar circunstancias en cuestiones de capacitación, en cuestiones de cultura, pues bueno, estamos tocando ya desde antes de llegar al Ministerio Público, estamos tocando ya a dos intervinientes que no son operadores, y escuché, y claramente sabemos, uno es periodistas y público en general o sociedad en general.
antes de llegar a la policía. Yo creo que el primer eslabón de cultura, de conocimiento, pues sería esta parte que quisiera ahí que ahondaras un poquito. ¿Qué pasa con esta parte de la sociedad, de las periodistas que no cumplen, que han incurrido en contaminación de estas escenas, que han incurrido hasta en llevarse cosas de la escena que pueden ser indicios, en su momento evidencias y pruebas, pero a nivel nacional, ¿consideras o tienes conocimiento de que ya haya habido algún procedimiento en contra de un ciudadano, en contra de un periodista por este tipo de omisiones o de falta de protocolos? Porque también los propios periodistas, ¿no? Aquí también se hablaba de un protocolo, ¿no? Para periodistas, para cubrir la nota roja, ¿no? Porque pues no podemos dejar de lado que muchos medios de comunicación pues venden noticia, y dentro de noticia, ahorita nos dará su punto de vista, pero pues venden morbo, venden la foto más cercana a los cuerpos. Entre más sangre, más armas, más casquillos, más cartuchos se puedan ver de cerca, pues bueno, creo que es lo que más la gente le llama la atención y compra ese tipo de revistas, y por eso la constante de que este tipo de periodistas pues se arriesguen, y sabiendo que no, algunos ya se capacitó también, ¿no? Sabiendo, lo hacen. Esa perspectiva, ¿cómo la ves tú, amigo Bernardo? Mira, muy buena pregunta, mi estimado, muy buena pregunta. Vamos primero con el público en general. En alguna ocasión la Fiscalía General de Baja California, igual que tú, mi amigo, cuando me dieron la oportunidad de dar clases cuando eres titular de la Procuraduría, me invitaron a dar clases a Baja California, nada más que allá se pudo, en aquella ocasión, digamos que capacitar un grupo de homicidios dolosos, policías, peritos y ministerios públicos, y me dieron la oportunidad de ir al lugar de la intervención. Obviamente, si me captaba una imagen a mí, yo iba a ser asesor técnico y tendría que ir a ya sea una audiencia inicial o tendría que ir a una audiencia. Hasta sabiendo de eso, fuimos a un lugar y en ese momento, pues bueno, esto estaba empezando, estamos hablando del 2018, en esta parte de que va a iniciar potencialmente, y lo que preguntas, un ciudadano. En ese momento, mientras que llegaba, por ejemplo, nosotros llegamos primero porque yo andaba con la policía ministerial, los peritos tenían más trabajo, ya venían en camino, no sé, 20 minutos, la municipal ya estaba acordonando, pero en ese momento no podían controlar, o sea, no podías controlar ese lugar. Y es donde yo pienso en mi carácter, o sea, en personal. Le dije a la municipal, oye, espérame, ya acordona y vamos viendo. Pero había una persona que estaba, desde que llegamos, antes ya estaba videograbando y parecería que fuera como perito, ¿no? En ángulo de 360 grados y todo eso. Y afortunadamente llegan los ministros públicos que andaban conmigo y le digo, mira, ¿sabes qué? Ya tenemos, digamos, la noticia de crímenes, la noticia del delito. Ya tenemos, digamos, la policía. En este momento, tú como Ministerio Público en este lugar, sin meternos al escenario, para no ser testigos, o sea, no queremos ingresar al escenario, pero tráete a la persona. Entonces mandamos a un policía ministerial y le dijimos, venga, hable con el Ministerio Público, y no lo trajo. Le digo, oiga, ciudadano de nombre tal, qué gusto, qué bueno que está tomando esas imágenes, deme su nombre, deme su dirección, lo voy a citar, porque ese video que acaba de tomar, lo voy a traer, y no puede borrarlo, no puede hacerle nada, y ese video me lo va a proporcionar. Y me dijo, no, que no se puede, ¿cómo no? Entonces en ese momento el Ministerio Público afortunadamente hizo un oficio rápido, se lo entrega y en ese momento tiene que ir a la fiscalía. ¿Sirvió el video de algo? Pues casi no, porque nomás era el morbo con el que tomó la sangre, el cadáver, etcétera, etcétera. Pero de ahí lo vieron muchas personas que ya decidieron guardar sus teléfonos y decidieron ya no tomar fotos. Ese sería un caso, ¿no? Ese sería un caso interesante. Pero ahora vamos con periodistas. Los periodistas, por ejemplo, de repente, yo sé que ellos deben de vender y venden nota roja. O sea, venden entre más sangre, entre más morbo, es lo que se vende. En nuestras sociedades es lo que vende. Pero, ¿qué pasa con el sistema de justicia penal? Que la investigación es científica. Y en esta investigación científica los indicios cuentan mucho. Al final, un indicio es un indicador que tiene probabilidad o no de estar con el hecho que aparenta como delito, ¿no? O sea, puede ser que sí o puede ser que no. ¿Quién lo va a decidir? No lo sé. Digamos, hay dos balas que están en el lugar, una se ve muy nueva, otra se ve muy vieja. Ah, esta no la agarro, esta sí la agarro, me llevo las dos. Es un indicador. Y como indicador se lo embalo a los servicios periciales y ellos me van a decir cuál es por ejemplo,
A futuro, con un dictamen pericial, me va a decir cuál se convierte en evidencia y cuál se queda como indicio, pero se queda como indicio a futuro. Vamos a ver el caso de periodistas. Hay un caso, un día, amigo, cuando estaba como titular de la Fiscalía General de la República, me tocó un asunto de alto impacto. Fuimos al escenario, ya estamos hablando del nuevo sistema de justicia penal. Yo siempre me gustaba ir al escenario, claro que no, digamos, no me filmaran y fuera de lo que es el círculo o la calidad de garante, sí puede ir un ministerio público, no hay problema de eso. El detalle es que no hay tantos ministerios públicos para ir a los escenarios. Bueno, estábamos ahí y de repente un periodista que conocía a la policía municipal, pues llega con ellos, se saludan, rebasa la línea, se mete, y en ese momento que se mete, le digo al policía ministerial, oye, ¿sabes qué? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es? No, es que es un periodista, es amigo, así. Pues en este momento lo detienes porque acaba de invadir una cosa que es el artículo 228 y hay responsabilidad de los servicios públicos cuando no le permiten el acceso a estos escenarios. Y en ese momento no lo creyó. Le dije a los policías federales ministeriales, va y deténlo en flagrancia, y en este momento nos lo vamos a llevar por la cuestión de la invasión. ¿Qué dice, por ejemplo, el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales? El policía tiene la obligación de preservar el lugar de los hechos. Al no hacerlo y permitir que una persona ingrese a este lugar, pues ahí está cometiéndose un hecho tal vez que tenga apariencia de delito en cuanto al 228, responsabilidades de la persona que permitió este exceso. El policía me dice, oiga, es que nos van a tomar video, estamos en Facebook en vivo y todas esas cuestiones. Sí, pero tú debes de imponerte, porque el que tiene el arma de fuego eres tú, el que es la autoridad eres tú. El artículo 21 te permite hacer estas cuestiones. Al final, se hizo un poco de palabras, lo detuvimos la Policía Federal Ministerial, lo llevamos a la agencia, hablamos con su director y le dijimos, lo trajimos por estas circunstancias y lamentablemente, porque ya tomamos fotografías y las vamos a presentar, lo tenemos que presentar cuando sea en su momento, ya sea la etapa de juicio oral. ¿Por qué? Porque las fotografías que toma el perito, pues lo vamos viendo cómo invadió esa persona. Y pues cómo voy a, por ejemplo, si las tomó el perito y las toma otra persona desde la azotehuela, desde su casa en la parte superior y ven a esa persona y dice nadie que no entró, ¿qué va a pasar cuando haya una audiencia inicial y que alguien aporte esas fotografías? Y cuando aporten las fotografías hay una persona que invadió. Entonces le van a preguntar al policía, oye, ¿preservaste el lugar de los hechos? ¿Sí? ¿Conoce el artículo 132, fracción octava? Sí, la conozco. Entonces, ¿nadie entró? No, nadie entró. Te voy a mostrar unas fotografías y ahí van a ver a la persona que está ingresando, ¿no? Más o menos serían 2 ejemplos, amigos, de lo que pasa a nivel nacional. A nivel nacional. Bueno, ¿Sí? continúo. Entonces, aquí lo interesante de esta parte es, por ejemplo, concientizar tanto a la ciudadanía como a los periodistas que el lugar de los hechos no se debe transgredir, o sea, no se debe invadir. Porque créanme que cuando pasa estas cuestiones, sucede que a futuro quiere decir juicio oral, la persona pueda quedar impune, me refiero digamos, al imputado, acusado en la etapa intermedia, puede quedar impune por alguna cuestión o una deficiencia de esto. Algo que he observado también, mi estimado amigo y todo el público, es que de repente un policía no conoce la teoría del delito, y no estoy criticándolos, simple y sencillamente he capacitado como tu amigo a muchos policías y yo les digo, pues bueno, al menos léanse su código penal del Estado y de perdida. Código penal del Estado. En mi caso, en la federación, por ejemplo, los policías federales, cuando iba un tracto camión con una caja de esas que tienen redilas y observaban que iban un camión repleto, decían ellos, son varas como de madera, hagan de cuenta como si fueran arbolitos, pero nada más la pura vara. Y un día me dices que pasan muchas de estas varas, estamos hablando del estado de Tabasco, estamos hablando de la parte sur, y le digo, a ver, ¿de cuáles varas me hablas? Porque pasan muchos. Ya tomó fotografías, le digo, oye, por favor, eso es manglar, y está protegido bajo una ley especial. Es una ley especial federal y va en flagrancia, lo estás viendo, lo puedes detener. No me diga eso. Y entonces ahí empezamos a ver que está el pepino marino, que hay muchas cuestiones que a lo mejor las policías municipales o estatales no conocen. Pero hoy en día, de acuerdo a este nuevo ordenamiento, Código Nacional y a la Constitución,
pues el policía municipal debe de conocer de delitos estatales y federales, porque cuando haya algo en flagrancia, también debe de tenerlo, no debe de pedir autorización a la federación, no, en ese momento que vea una flagrancia de un hecho que la ley tenga apariencia de delito, lo detiene. Y así te puedo decir muchísimas cosas de nivel federal. Y a nivel local también de repente vemos que de repente, por ejemplo, a mí la federación, digamos, las Fuerzas Armadas, por así decirlo, en su informe policial homologado, en su circunstancia de tiempo, lugar y forma, en la puesta a disposición, iban circulando un pelotón, vieron un vehículo al frente, lo vieron que no funcionaba una señal de los stops, iba fundida, se acercaron y vieron con sospecha el vehículo y en ese momento lo detuvieron. Yo me preguntaría, en ese momento como titular de esa fiscalía, primero que nada, ¿dónde está el acto de molestia, no? ¿Dónde está esa parte de que el policía sí puede, cuando a través de sus sentidos, a través del 267 inspección, a través de los sentidos, pueda observar en el vehículo algo, pues obviamente sí puede detener. Pero yo me pregunto que de repente la persona es bajada de su vehículo, es una camioneta pick-up de 4 plazas, 4 puertas, y lo bajan, y en la parte de atrás, los asientos traseros, los que están pegados a la cabina, bajan los asientos y encuentran $1,000,000 de color transparente. Y me dice que son operaciones con dinero ilícito, lavado de dinero, y que también era de procedencia ilícita. Y yo me pregunto, en principio, ¿cómo lo encontraste? En segundo, ¿por qué me dices esto? Y en tercero, ¿cómo lo voy a comprobar? Porque una vez nosotros, cuando estamos en la fiscalía, ¿qué va a pasar cuando vamos a judicializar? Y cuando estamos judicializando, nos va a decir el juez de control, pues oigan, ¿dónde estuvo esa flagrancia? ¿Cómo observó a través de los sentidos? Y al final de cuentas, ese dinero en la audiencia inicial dijo, yo cerré un trato, ahí viene la persona, había un rancho, recibí de mi rancho que le vendí, todavía me debe 2,000,000 y todas estas cuestiones. Nos deja únicamente en esa parte de que dice uno, oye, pero ¿por qué lo hiciste de esta forma? Lo correcto sería, primero, oye, ok, te detuve por una infracción administrativa. Y me preguntaría yo si las Fuerzas Armadas pueden detenerme por una infracción a un reglamento de tránsito. Esa sería mi primera pregunta. Y de acuerdo al artículo, obviamente, el 14 constitucional, pues no puedo ser molestado en mi persona o en mis posesiones o mis propiedades, a menos de que una persona que tenga esa facultad de infraccionar, pues me infraccione, pero me infraccione. Y cuando me infraccione y observa al interior del vehículo, ¡ay, encontré un arma de fuego! Ah, pues bueno, ya está a tu simple vista, me puedes detener. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, dice un policía, ya no federal, ya una cuestión estatal, iba circulando yo muy alegre en mi autopatrulla, veo que la persona va zigzagueando su carril y en ese momento decido, creo yo, que pues, no puede venir en sus cabales, a lo mejor viene ebrio o drogado, y decido detenerlo. Primero, ¿por qué? ¿Por qué lo vas a detener? Lo voy a auxiliar porque a lo mejor viene, no sé, etcétera, etcétera. Pero cuando lo detienen, dice, y cuando me acerco al auto, en ese momento observo, así textual, observo que está guardando en la parte del asiento de abajo un arma de fuego. Primera pregunta, ¿con qué mano lo observaste? ¿Con la derecha o con la izquierda? ¿Dónde está la pistola? Y se acerca y le pregunta, oiga, señor, el arma que usted acaba de guardar es suya. Y eso está en el IPH, ¿eh? Está en el IPH. ¿Esa arma que usted guardó es de usted? No, pues ¿cuál arma de fuego? No, pues la que acaba de guardar, bájese. Me bajan, sacan el arma sin ponerse guantes, no la preservan, no hacen una cadena de custodia, no la embalan, no la etiquetan. Y después cuando llegan a la fiscalía, mandan a un perito para que inicie la cadena de custodia. ¿Qué quiere decir? El 261 habla del dato de prueba en donde pierde la pertinencia, pierde este indicio, va a perder la pertinencia, va a perder la idoneidad y la razonabilidad de que esa pistola estuviera en ese vehículo. ¿Y qué dice el IPH? Haz inspección. ¿Y qué dice la inspección? Pues al menos todo lo que dijiste es correcto, pero ahora toma fotografías desde afuera hacia adentro, eso se llama criminalística, de lo general a lo particular, hasta que veamos la pistola. Y ya cuando ya vimos el vehículo, la puerta, el asiento, la pistola.
ponte guantes, embala la pistola y mándala a servicios periciales. ¿Qué pasó en este caso? En este caso, la defensa, yo estaba como titular de alguna parte de la Ciudad de México, la defensa dijo, pues bueno, entonces voy a hacer técnicas científicas al arma de fuego, a ver si tiene las huellas digitales de mi cliente y de una vez el ADN para ver si tiene ADN de mi cliente. ¿Qué sucedió? Pues no tenía, hicieron un cotejo, él estaba detenido, sacaron sus huellas, sí había huellas en el arma de fuego, pero no eran de la persona imputada. Y al no haber esa situación o esta relación que debe existir, este nexo de causalidad, pues el arma de fuego se pone en duda. Más o menos así, mi estimado amigo. Doctor Toño Aquiahuat, si me permites intervenir en esta ocasión. Adelante. Primero felicitarte, doctor, en cuanto a la exposición que está realizando, creo que muy pertinente. Ahora, me gustaría que ahondaras un poco más en el tema. Cuando hablas de los periodistas y hablas de los ciudadanos en general, haces bien referencia a temas de derecho. Quitando y quedándome un poco sin tratar de ser defensor de los derechos humanos y quitándome un poco ese traje que algún día me puse, ¿de quién es la responsabilidad de que los periodistas y los ciudadanos no invadan esa escena de ese sitio o contaminen ese sitio? Porque si bien es cierto que todo lo que acabas de decir, tienes toda la razón, también es cierto que algún día por ahí escuché, que yo no lo llevo a cabo porque no litigo, que todo lo que no está prohibido está permitido. Si yo llego como ciudadano o como periodista a una escena donde se cometió un delito, donde se supone que hubo un crimen, ¿de quién es esa responsabilidad de capacitar a los ciudadanos y a los periodistas? ¿Del Estado? ¿De las fiscalías? ¿De quién es? Y otra pregunta que me tocó presenciar, casualmente pasaba yo por un sitio donde sucedió una balacera. Obviamente lo primero que hace uno, o al menos yo, es correr para protegerte y no quedarme yo a grabar, ni tampoco estar indagando cosas que no me importan. En mi pueblo me enseñaron que no hay que ser chismoso. Y yo, pues obviamente, iba yo transitando, me resguardé, y hacia lo lejos, no saqué yo mi teléfono, simplemente seguí caminando, vi que ya no había peligro. Obviamente no llegó la autoridad en el tiempo que yo estuve ahí. Pasaron quizá 40 minutos y cuando llegó la autoridad, resulta ser que no llevaron a cabo este famoso protocolo del que tú haces mención y llegaron de una manera prepotente a los sitios que estaban alrededor, que eran cafeterías, inclusive casas habitación. Se metieron a esas casas habitación, a esas cafeterías, a esos negocios y fueron inmediatamente por las cajas donde se encuentran los discos duros de las cámaras que tiene uno por seguridad, por tanta inseguridad que existe en este país, y se las llevaron. Por ahí salió alguien y dijo, oiga, es que eso no está permitido, usted está invadiendo, ¿por qué se metió? Inclusive tocaban la puerta o estaban los vecinos afuera de sus casas y se metieron y arrancaron con cables y todo esas cajas donde estaban los discos duros. ¿Qué tan legal es este tipo de acciones que en ocasiones realiza la autoridad? Muy buena pregunta. Pues primero la primera parte y después me seguiré con la parte de las cámaras que se me hace muy importante. Me comentabas nomás como para retomar si la sociedad y los periodistas en eso de cuestión de los derechos humanos que maneja el artículo 1 de la Constitución pro persona y que tenemos que, digamos, vigilar los derechos humanos que hemos firmado a través de internacionales, tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Internacional de Derechos Humanos. Pero bueno, aquí es lo más importante, la investigación de los delitos es únicamente facultad del Ministerio Público y las policías bajo su conducción y mando. La primera parte, ¿no? La segunda parte, ¿qué pasa cuando un policía, sin avisar al Ministerio Público, voy circulando, veo un evento, el que tú me digas, voy a ver un evento y de repente veo una persona que está tirada con sangre? ¿Qué es lo que debo de hacer? Primera hipótesis, voy a hablar sin detenido. Sin detenido lo que tengo que hacer en ese momento, pues bueno, tengo obligaciones del 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Una obligación no es una potestad. Una obligación es una obligación
que puede tener, digamos, responsabilidades administrativas o penales si no la cumplo. Y tengo tengo la calidad de garante. ¿Qué quiere decir la calidad de garante? Garantizar que el lugar de los hechos no se pierda, destruya o altere. Bueno, en esa primera parte, el Código Nacional, cuando un policía llega y observa esto, lo primero de que debe es, como te platicaba yo, es preservar este lugar de los hechos. Lo preserva. Pero ve lo que dice el 132, fracción octava. Una vez que ya lo preservó, debe darle aviso, y así lo maneja el Código Nacional de Procedimientos Penales, la fracción octava. Debe darle aviso a la policía con capacidades para procesar. Esta policía con capacidades para procesar es un protocolo, hay un protocolo establecido. ¿Desde cuándo se dijo que debía existir esta policía con capacidades para procesar? Desde el 2014, en el primer Código Nacional de Procedimientos Penales que hubo. Para el 2016 sigue todavía la cuestión de que debe de existir esta policía con capacidades para procesar. Decía, a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, a nivel nacional 2016, ya deberíamos tener policía con capacidades para procesar en toda la República. Y te voy a explicar esa parte. Pero bueno, como no tenemos, o algunas fiscalías o algunas secretarías de seguridad públicas gozan de ellas, ¿qué va a pasar? Y dice, debes de avisarle a la policía con capacidades y al Ministerio Público. ¿Por qué dicen y al Ministerio Público? Porque el Ministerio Público en ese momento, el aviso al Ministerio Público ya no hay pretexto, todo el mundo tiene WhatsApp, tiene Facebook, tiene Instagram, tiene varias cosas y le puede avisar al Ministerio Público por cualquier medio, radio, Matrax, por cualquier medio. Pasa ¿qué hago? Y el Ministerio Público lo que tiene que hacer es ordenarle obligaciones del Ministerio Público, artículo 131, obligaciones del Ministerio Público, fracción cuarta, debe ordenar o supervisar los actos de investigación y que se cumplan los protocolos y las reglas para preservar. Entonces, si la ciudadanía no lo sabe, si bien es cierto, me comentabas en este momento, pues bueno, lo que no está prohibido está permitido, pero en este momento sí está prohibido. Y, por ejemplo, la ignorancia de la ley no me exime de responsabilidad. Entonces, la persona que, por ejemplo, ingresa a estos escenarios, como es el periodista que detuvimos, como la persona que le hicimos que nos trajera los videos, dice, yo no lo sabía, pero bueno, si me lo aportas no pasa nada, un ciudadano, y lo aportó el teléfono, y para aportar el teléfono tiene que tener ciertos requisitos, él no lo debe de aportar únicamente para extraer ese video, única y exclusivamente, lo va a extraer un perito para que tenga la legalidad y la pertinencia, y lo vamos a guardar para cuando a futuro lo quiera ver la defensa, lo pueda ver, si es que sirve. Ahora, el segundo caso que se me hace, obviamente, digamos, que va a causar mucha ilegalidad. Sin embargo, se hace comúnmente. Si tengo una cámara por esta cuestión de la inseguridad a nivel nacional, una cosa que el delincuente ve cuando ve dos cámaras o cámaras fuera de una casa o un domicilio, pues bueno, a lo mejor es un factor de disuasión. Ay, no voy a entrar porque están las cámaras. Pero hay personas, policías, que al ver las cámaras quieren ellos ver los videos para que en ese momento se pueda cumplir el 146 de la flagrancia, pero en su parte segunda, que le llamamos caso urgente. Y el caso urgente sería que viéramos el video para ver el vehículo y todo esto y le digamos por radio, hagamos una alerta, que sería correcto. Sin embargo, en este sistema no. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que tocar la puerta. Dices que no tocan, o tocan la puerta a ver la persona e ingresan. ¿Qué pasaría si yo toco la puerta a policía? Oiga, soy agente de la policía de investigación. Aquí acaba de ver un evento que tiene esta apariencia de delito. Un muerto acaba de ver. Me permitiría observar sus cámaras o me permitiría que yo extraiga el video y la gente como que ya no quiere hacerlo. No, espérame, que me lo diga la autoridad, que me lo haga la autoridad, porque no sabemos si cuando yo le preste ese audio y video en un disco vaya a ser uso correcto o no de él. Bueno, aquí entonces hablamos de allanamiento. Están allanando un domicilio, están ingresando. Aparte de que hay, digamos, de acuerdo al Código Penal del Estado, pues obviamente hay una responsabilidad del servidor público y aparte por la cuestión de la indebida entrada a un lugar que no se le permitió. Segunda, se lleva indicios, el indicio es ese disco, se lleva indicios que lamentablemente van a ser prueba ilícita. Ya no sirve. Si ese video vemos que una persona está balaceando a otra persona y le vemos las caras, se convierte en ilícito. Y algo ilícito no lo vamos a poder pasar en el juicio oral. Aún así que se vea. Entonces yo sí lo veo muy grave eso. ¿Qué se tendría que hacer?
pues bueno, tocar la puerta, decirle, soy agente de la policía, que queremos que si nos puesta este video, y él dice sí, pero tráeme un oficio del Ministerio Público y yo te permito, y no voy a venir yo, va a venir a lo mejor el perito conmigo, y el perito lo va a extraer en tu presencia, pero vamos a hacer la inspección. ¿Qué quiere decir la inspección? 267. Tengo que hacer, digamos, todo lo necesario para que el indicio, que será el disco que voy a sacar o la grabación que voy a sacar, tenga los pasos necesarios para que la defensa o la asesoría jurídica pueda ver que se extrajo de ese dispositivo. Y entonces ya te empiezan a tomar fotografías, el perito lo extrae, cadena de custodia, se lo llevan a los laboratorios científicos y ya una vez así, con urgencia, le empiezan a hacer una copia para que las personas lo vean y empiecen a buscar a la persona. Lo segundo se me hace muy grave, mi estimado. Ok, muchas gracias. Sí, es muy interesante las diferentes perspectivas, amigo, y estabas tocando en la parte de la ciudadanía que comentaba yo, pues yo creo que se iría en la parte de cómo ir depurando este tratamiento de las escenas con apariencia de delito, pues sería importante abonar más en este tipo de capacitaciones, de pláticas, para que no solamente los abogados, operadores, sino que también otros sectores como la sociedad misma y también los periodistas, los medios de comunicación que cubren nota roja, pues tengan de hecho ya hay un protocolo, un manual, mejor dicho, un manual de 2015, recordarás, este manual de cómo reportear en el sistema penal acusatorio, que fue también materia de capacitación de muchos gremios periodísticos a nivel nacional, pero considero que sigue haciendo falta cosas para poder depurar esa parte de cultura de respeto a las escenas que pudieran tener esa apariencia de delito, y después, en un segundo paso, pues no sé cómo veas tú la consideración, si apostar más a tener más plazas, esa parte de la parte operativa y en la experiencia a nivel nacional. ¿Será conveniente que las fiscalías y procuradurías estatales y la federal tengan necesidad de mayores plazas de peritos, o apostarle a lo que tú comentabas, donde, pues bueno, tenemos ya este quinto transitorio y tenemos ya en el Código Nacional la exigencia de esta policía con capacidades para procesar que deben corresponder a todos los cuerpos de seguridad pública, tanto municipal como estatal? ¿Cuál sería tu visión académica, operativa, amigo, esta situación de apostarle a tener peritos, mayor número de peritos en las fiscalías para que ellos se hagan cargo de las escenas, o seguir picando piedra, ¿no? Porque es una piedra muy grande sobre la creación de las policías con capacidades? Es excelente pregunta y es lo que siempre ando diciendo y ando repitiendo. Me parece muy bien. Voy a empezar por, digamos, el quinto transitorio. Es una obligación, o sea, no es una potestad, es una obligación que deben existir estas policías. En la práctica no existen. Hemos tenido algunas fiscalías y algunas secretarías de seguridad pública que se han hecho de esta policía. En el estado de Yucatán, en donde dimos clase muchas veces, me tocó dar clases a la Fiscalía General del Estado, y ahí conocí que existía dentro de la Policía Estatal de Investigaciones, que pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública, existe una policía, y así le llaman Policía de la Escena del Crimen. Y esta policía lo que hicieron, y me llamó mucho la atención, es que contrataron criminalistas, los ingresaron a la Academia de Policía, los hicieron policías, pero digamos, con la capacidad de ser un experto en los indicios. Y funcionó. Qué lástima que nada más fueron como 20, 30 policías, pero ya le quitábamos esa carga de trabajo a los peritos, porque el perito tiene que ir. Hay un robo a casa habitación, en ausencia, va el perito. Encontramos un indicio balístico en lugar de los hechos, ve el perito. Vete al hospital por el indicio balístico tal. Y en el día hace como 30, 40 cosas. Es imposible. Una respuesta sería más peritos, pero ¿por qué se crea esta policía con capacidades para procesar? ¿Qué quiere decir procesar? Procesar quiere decir que yo como policía conozco que los indicios son muy importantes. Lo primero que voy a hacer es el 132, la fracción séptima, octava, preservar el lugar. Ya una vez que lo preservo, si considero yo que yo puedo procesarla, yo lo hago. ¿Y qué sería? Una bala, un casquillo, una pistola, no hay cadáver.
Entonces yo puedo procesarlo. Es decir, empiezo a ponerle indicadores, 1, 2, 3, 4, hago un croquis ilustrativo, tomo fotografías, y lo que voy a hacer es que en el lugar voy a dejar la parte como si fuera una fotografía que vamos a ver todo el mundo a través de la cadena de custodia, lo vamos a meter, lo vamos a fotografiar, le vamos a poner indicadores, lo voy a fotografiar de lo general a lo particular, le voy a tomar mínimo 4 fotografías, norte, sur, sur a este, oeste a este, y 4 fotografías, y después los voy a levantar. Me pongo guantes, me pongo protectores de zapatos, no tengo traje de bioseguridad, no hay para tanto, pero me pongo protectores de zapatos, ingreso al escenario, que me tomen fotografías y los recolecto, los guardo, me tienen que dar mínimo clases de cómo guardar un indicio. Si guardo una bala en una bolsa de plástico, pues bueno, esta puede sudar a través de, digamos, de la cuestión del medio ambiente, 2 partículas de hidrógeno con una de oxígeno hacen agua. ¿Qué va a suceder? Que la bolsa puede sudar y al sudar la bolsa puede perder, digamos, sus características biológicas, que puede ser el ácido desoxirribonucleico, ADN. Pero todo lo sé. Y como lo sé con policía, pues hago un papel, una bolsa de papel estraza, lo etiqueto, lo firmo y lo mando para allá. Será muy complicado. Esta idea viene de los Estados Unidos. En Estados Unidos, en la iniciativa del Plan Mérida, nos trajo esa idea que a mí me pareció correcta. Los que hemos viajado y los que hemos dado clase así en el extranjero, tú que has ido al extranjero también, amigo, sabemos bien que cualquier policía de Estados Unidos, de un condado pequeño, un condado grande, cualquier policía, el FBI, la DEA, cuando son casos que no tienen tanto impacto, alto impacto, saben procesar. Todos los policías saben procesar. Es decir, oye, soy del estado, estoy en el condado policía, la policía de patrulla, o sea, la autopatrulla. Y en esta autopatrulla, ¿qué pasó? Es que está la puerta abierta, yo la dejé cerrada, permítame, con arma de fuego ingresa primero a ver si no hay una persona que esté adentro armado, ya que sepa que está limpio el lugar, dice señora, permítame, no ingrese, y en ese momento va por sus zapatos protectores, unas cosas como bolsitas, se pone guantes y dice, mire, ¿qué había aquí adentro? Pásele conmigo, había una televisión, más se llevan la televisión. Y en ese momento empiezan a tomar huellas, las levantan, las embalan, las etiquetan y las mandan a los laboratorios científicos. ¿Será muy difícil hacer eso? Un perito, como me dice mi amigo José Antonio y el doctor, hace muchísimas cosas al día. ¿Cuánto es la capacidad, por ejemplo, de fuerza digamos, de una fiscalía y seguridad pública, municipal y estatal? ¿Cuántos serán de policías contra peritos, tanto locales como federales? O sea, digamos, si comparamos, yo creo que estamos como 20 contra 1, o sea, 20 policías contra un perito, mínimo. Entonces, pues bueno, yo pienso, en mi opinión, que debemos de cambiar la estrategia en la seguridad pública y en las fiscalías cuando contratemos policías, que bueno que sean, algo que yo digo siempre, que el policía, digamos, con capacidades, tiene que tener perfil policíaco. Y cuando lo vamos a ingresar con perfil policíaco, lo voy a través de la academia, le voy a enseñar la cuestión policíaca. Sin embargo, también que sea criminalista, para ya no batallar en los indicios, para ya no batallar en eso, porque la policía con capacidades para procesar nos ayudaría mucho a nivel nacional, pero muchísimo. Entonces, por eso esa pregunta que me hiciste, yo siempre lo he dicho, voy a platicar algo que pasa en la República Mexicana. De repente hay un cateo, o sea, es bien, la policía de investigación hace su trabajo, o ya sea la estatal y municipal, hay un punto en donde venden droga, piden una orden de cateo, la solicitan a un juez de control, y en ese momento, pues bueno, llegan al lugar, deben de tocar la puerta, no abren y puedo derribar la puerta, o sea, la puedo abrir, ok, ya la abrí. Y la orden de cateo fue para encontrar droga, tal vez cocaína, marihuana o anfetaminas o fentanilo, ya está, ingreso. Y cuando ingreso como policía, tengo que ver que en ese momento que voy a ingresar, primero es la vida del policía y la vida de la persona que va a estar al interior. Debemos tener ese derecho humano en cuanto a esto. Bueno, supongamos que ya no hay nadie, ya no hay nadie. En ese momento empiezas a buscar, digamos, le dicen a una persona, oye, ¿qué hacen las fiscalías? Para subsanar que no tengo policía con capacidades, se llevan a peritos. Pero estamos hablando de cateos. Un policía trae arma de fuego, trae chaleco antibalas, trae cornoce de armas, se puede defender. Un perito de repente ingresa a estos escenarios y, pues, y a duras penas trae una bata y no trae ningún arma.
Y cuando pasa alguna, que salen las personas a disparar, o sea, entro con cateo y empiezan a disparar, los policías se van y corren con sus chalecos y empiezan a repelerse para, digamos, contener el fuego, digamos, de la otra persona. ¿Y el perito qué hace? Bueno, supongamos que no. Entonces el perito, en ese momento, porque así lo han dicho de repente los jueces, ¿cómo sabes que ese paquete o esos envoltorios de color blanco son clorhidrato de cocaína, sulfato de cocaína, marihuana? ¿Cómo sabes? Y ya sé, esa cosa de la experiencia, yo tenía cuando estábamos empezando con el cambio de sistema, decían los policías de investigación o municipal estatal, de acuerdo a mi experiencia policial, al observarlo y al sentirlo y al olerlo, es cocaína. Pues, oye, entonces eres cocaína, no, mano, o qué le pasa, ¿no? Y la cocaína, pues obviamente va a tener un adormecedor, porque había unos policías que con la lengua, ay, sí, duerme mucho la lengua, entonces sí es cocaína. No es cierto, eso es procaína, es basura que utilizan con tal vez con una ni pseudoefedrina, tal vez alguna sustancia que pueda, una pastilla que me pueda adormecer la lengua y estoy vendiendo cosas que ni droga es, pero estoy haciendo fraude. Lástima que no es fraude, ¿no? Estamos ahí metiendo basura. Bueno, ¿qué pasa en este momento cuando llega el perito? Y es importante que el perito en estas fotografías de lo general particular encontremos ese paquete, se ponga guantes, al menos que tenga guantes, abra el paquete y ponga una sustancia, un reactivo. Y ese reactivo va a revelarse. Y si da un color, hay una cuestión de que probablemente este indicio puede dar positivo a un clorhidrato, a un sulfato o a una marihuana. Y con esto ya puedo detener a las personas. Porque de lo contrario, si no llevo un experto, ¿cómo voy a detener a las personas? Entonces lo han subsanado con criminalistas. El detalle es que al criminalista me lo ocupan para todos los cateos y ahora se tardan entre 5 o 6 días en ir a un escenario donde robaron una casa habitación. Si veo el CSI, investigación en la escena del delito de los Estados Unidos, veo que los peritos llegan y toman huellas, yo no quiero tocar nada, quiero que vengan los peritos. Primer día no llegaron, segundo día no llegaron, tercer día no llegaron. Oye, el Ministerio Público me dijiste que iban a venir. No, es que andan en cateos, andan en estas partes, andan en estas cosas. Y pues bueno, más o menos así pasa, hasta que la persona dice cuarto día, pues bueno, ya voy a recolectar mis cosas. Tristemente la sociedad dice, pues no vinieron. Al quinto día viene el perito, oiga, ya llegué. No, pues ya, ¿para qué ya moví todo? Ah, pues hago un informe, es decir, no trabajo. Pero no es que no trabajen, es que tienen demasiado trabajo, muchísimo trabajo. Por eso, el estimado amigo José Antonio, doctor, dices eso, o capacitamos o contratamos a más peritos que no hay tanto presupuesto, o con las policías que vayamos teniendo, vamos capacitándolos, pero que sean criminalistas. Y más, si nos vamos a las Fuerzas Armadas, en donde ahí no conocen nada de lo que estoy platicando, y cuando son delitos federales, dejan la oportunidad, la impunidad por no conocer esta cuestión del procesamiento de estos indicios. Muy buena pregunta, amigo. Anda, don Vic. Tenemos muchísimos comentarios y voy a empezar por los saludos. Ángeles Rivera Castro, ¿cómo estás, amiga? Buenas noches. Cristina Sánchez, saludos. Alfredo Rico, saludos. Isabel Díaz, buenas noches a todos. Meli Rocky Cerón, buenas noches a todos. Pamjomet Cerrato Guzmán, saludos desde Playa del Carmen, Quintana Roo. Gerau Gils, Yuren Guernica López, perdón por la pronunciación, buenas noches. Dice Banjomet Cerrato Guzmán, no es obligatorio y bien hecho el no entregarlo, no es obligación y no hay sanción, y no fue correcto lo que hizo el Ministerio Público. Me imagino que alguna de las charlas que ha tenido aquí en relación quizás al teléfono, a las cámaras, quiero pensarlo, ¿no? Liteis Reisis, qué buen ejemplo. Eduardo Vázquez Rosales, saludos. Dice Banjomet, no puede detener, es muy subjetiva la sospecha razonable, está superando a sí mismo, hay que considerar los niveles de contacto. Existe hasta jurisprudencia al respecto, pero si estaba en el vehículo, hay radio de acción para poder ser suya y se queda a juicio. ¿Qué diferencia existe entre la policía de investigación de las fiscalías y o procuradurías con la policía con capacidades para procesar, o estamos hablando de la misma figura? Sí, pero en eso del video no se da la flagrancia, profe, ahí no entendí. Lucy Saldaña, excelente charla, con ejemplos muy prácticos y claros, saludos a todos.
Valente Macías Mijares, saludos. Irving Ornelas, gracias por compartir sus conocimientos, apreciable doctor. Litenis Reisis, qué triste que propuesta debe existir para este tema de criminalistas. Juan Cante Castro, ¿cómo estás, Juan? Saludos. Lucy Saldaña, efectivamente, en la praxis así sucede. Irving Ornelas, saludos desde Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato. Hello Manián, saludos desde Oaxaca. Ida Becerra, saludos, gracias por compartir sus conocimientos. Silvia Cruz, excelente exposición. Isadora Duncan, muy importante, interesante lo que comenta el maestro Bernardino. Marta López, alumna del maestro. Pues ahí están, muchísimos saludos y muchísimas preguntas, doctor. Bueno, perdón, mi amigo. Adelante, Bernardo. Conteste, amigo. Se me va esa parte. La primera pregunta que se me viene en flagrancia, no dije que fuera en flagrancia esto. Evidentemente el policía es el que está entrando a una casa de domicilio. La persona que va a vivir esa parte y que se van a llevar los videos, pues no hay ninguna persona, no hay otro policía que lo pueda detener. Entonces tiene que, por ejemplo, obviamente iniciar una denuncia en la fiscalía. Yo me refería al indicio que es digamos, el CPU en donde me llevo y extraigo un disco, y en ese disco veo que sí, un audio y video, o solamente video, veo que una persona agresor le está disparando a una persona, un pasivo, y le quita la vida. Eso se llama prueba ilícita. Y a futuro, pues ya la fiscalía tendría que investigar y tal vez formular imputación, si así salen los videos, pero si se llevan el video, pues ¿dónde está esta parte de cómo va a hacerlo, esa primera cuestión? Segunda, en cuanto al radio de acción que decía una persona, eso tiene razón, el radio de acción puede ser guantera, puede ser en la cajuela, hay jurisprudencia en la corte, y eso es correcto. Evidentemente, pues bueno, si pedís que me vas a judicializar y me vas a vincular, primero vamos a ver, digamos, en la detención, si utilizaste lo que manejan los protocolos, informe policial homologado, policía con capacidades para procesar, guía nacional de cadena de custodia. No nos gusta leer, no nos gusta ir a esos protocolos. Son largos, son abstractos, pero hay que entenderlos. Afortunadamente, los que hemos estado en la práctica, como mi querido amigo José Antonio y su servidor, pues bueno, tenemos que chutárnoslos y hacerlos y practicarlos. Evidentemente no estoy aquí diciendo que se puede hacer. Yo, si fuera Ministerio Público, si nadie dice nada, nadie dijo nada, pues yo formulo imputación. Si el abogado defensor no dice nada, pues yo me hago el que no supe, no vi, y que judicialicen. Pero habrá abogados que sí conocemos esto y no llegan ni a judicialización, o no llegan ni digamos a la legal detención. De todo depende de esta parte. Muy buenas preguntas. Y también otra cosa interesante, criminalistas, qué lástima que sea de esta forma. Pues ¿por qué? Porque hoy en día el criminalista me lo ocupan para hacer inspecciones. Oye, yo soy policía, yo no estoy capacitado, el perito es muy bueno en describir, por favor, describir una calle, cuántos metros, cómo está la fachada, cómo ingresé, tomo fotografías. Las inspecciones no son dictámenes periciales. El artículo 272 del Código Nacional de Procedimientos Penales habla de dictamen pericial, y un dictamen pericial debe ser hecho por un experto. Pero un policía no va a hacer un dictamen pericial, va a hacer una inspección, describir, fotografiar, poner la cadena de custodia, salvaguardar los indicios y llevárselos a los laboratorios científicos. Pero todos los policías que de repente me preguntan, y que he estado cuando yo era titular de las investigaciones, oiga, que me enseñe el perito. Bueno, pues que te enseñen la primera vez, pero ya después de un año, oye, ¿no será mucha la enseñanza? Hazlo tú, o sea, empieza a hacerlo, porque si no lo haces, nunca me vas a ayudar. Una vez tuve la oportunidad de ir a Las Vegas, a esta que le llaman el DCI, la investigación de la escena del delito, y me decían, por ejemplo, en un tiempo real fuimos a un escenario y me admira, o sea, me admira esa parte, que la policía a través del 911 llegan inmediatamente, hasta yo iba en la patrulla y tuve que agarrarme bien porque si no me salía de la patrulla, pero llegan y hay un policía que está ahí con, digamos, con la escena preservada. Yo policía, somos dos que somos disfrazados de policía, bueno, vestidos de policía, y en esos momentos nos ponemos trajes de bioseguridad, ingresamos al escenario y los demás policías se quedan. Pero es cultural, toda la vida lo han hecho, toda la vida. Nosotros no.
y dijo muy bien el maestro, el doctor José Antonio, y lo dijo muy claro, pues bueno, tenemos que cambiar la cultura. Pero ¿qué nos gusta más? Esta parte técnica jurídica, técnica científica que se debe de hacer, es decir, mi deber ser, o el ser, porque el ser es mejor la sangre, el morbo, lo que se vende, pero esas escenas que luego salen en los medios lo ocupan las defensas. Y al ocuparlos las defensas los van a traer a juicio y pueden, digamos, disminuir un medio de prueba o un desahogo de una prueba. Eso es lo que más o menos me decía. Te interrumpí, amigo. Me ibas a preguntar algo. No, al contrario, pues, pues bueno, comentar y saludos a todos nuestros amigos que nos siguen y exalumnos algunos, ahí nuestro amigo Cerrato Guzmán, hasta allá Playa del Carmen, y pues bueno, había que checar el artículo 229 respecto al aseguramiento de los videos que comentabas de que un particular estuviera grabando la escena y que sí se puede hacer y sí es correcto también el aseguramiento del teléfono o de la videocámara, porque al final de cuentas tiene relación con la escena. Y pues bueno, cada caso es totalmente diverso. Yo creo, como tú, estoy convencido que debemos apostarle más a que las policías tengan estos grupos especializados de policías con capacidad para procesar con una técnica científica, ya sea licenciatura o técnica. Yo puedo comentarles, al igual que tú, que bueno, ya ha habido intentos que sí tienen una efectividad en Querétaro, en Sonora, en Baja California, donde pues se robaron, literalmente se robaron peritos de la Procu, ¿no? De las fiscalías, se robaron un perito de criminalística, formaron, lo hicieron jefe de grupo, de este grupo con capacidades con otros policías municipales, y ahora, pues bueno, en algunos lugares se dedican ellos a procesar las escenas de delitos patrimoniales, donde no hay ninguna cuestión de fallecimientos, y entonces, por ejemplo, robos a casa habitación, que es un tema muy pegador en México, ¿no? A nivel nacional, y todos los delitos que puedan ser patrimoniales y que puedan tener esta parte de indicios y un tratamiento que deba seguirse con los protocolos, estos grupos están actuando. Y pues bueno, tenemos conocimiento de que han llegado, ¿no? Sus dictámenes, porque ahí sí lo hace el perito con los estudios o con la técnica científica necesaria para hacerlo, que es a la parte que creo que debemos apostar. Pues bueno, el tiempo es nuestro enemigo en este tipo de pláticas tan interesantes y tan emocionantes en la parte de conocimiento y de debate, porque al final de cuentas, pues nosotros desde la parte académica, la parte operativa que ya la hemos compartido y la hemos vivido, pues bueno, compartimos con nuestro público que, bueno, nos siguen en todo caso, amas de casa, estudiantes, abogados, operadores, que pues bueno, cada uno tendrá su experiencia, pero nosotros lo que queremos con esas cápsulas es compartir conocimiento, abrir debate, pero más que nada lo que dijo el doctor Bernardino Rico Maya es que por lo menos nos pongamos a leer, nos pongamos a estudiar protocolos, nos pongamos a conocer nuestros códigos penales de cada estado y el Código Nacional de Procedimientos Penales para poder pues debatir, para poder argumentar. Muchas gracias, doctor, amigo Bernardino, de verdad que fue un gusto escucharte y pues bueno, te doy el uso de la voz para que puedas despedirte de toda esta gente que nos está siguiendo. Pues muchas gracias, mi estimado amigo, y muchas gracias a todos en la República Mexicana, ya sea que haya trabajado con ustedes o yo había sido su maestro, doctor. Algo interesante que siempre he dicho es que siempre un abogado, y sobre todo en materia penal, debe estar actualizándose. Primera parte. Segunda parte, tienes que litigar, tienes que vivir un juicio, tienes que vivir una audiencia inicial, tienes que vivir eso, porque si no lo vives, entonces nomás te vuelves dogmático. Y la tercera parte, también hay que decir lo bueno de las fiscalías, como dijo mi querido amigo. Por ejemplo, para Baja California, Yucatán, Hidalgo, algo hicieron muy bueno. La Ciudad de México, creo que Tlaxcala, tú querías hacer algo interesante. Hicieron algo que, por ejemplo, para los delitos de alto impacto, feminicidio, homicidio, trata de persona, crearon unos cuerpos ya con policías de investigación que conozcan el Código Penal, que conozcan los protocolos y siempre van a estos escenarios, se vuelven especialistas. En la Ciudad de México hay un grupo, digamos, de peritos que ya están directamente adscritos a delitos de homicidios dolosos. En Baja California también tienen uno con secuestros, igual que en Hidalgo.
Está bien, porque si yo, por ejemplo, voy a un delito de trata, soy criminalista, y llego a un escenario, y me dicen, oye, pues no veo indicios, nomás veo esta casa vacía como con 30 camas, 30 camas están alojando a personas y puede ser trata. Tú agarras los indicios y descríbelos. Y ejemplos hay muchos. Pero bueno, me quiero despedir con esta parte, digamos, en mi experiencia. Yo les recomiendo siempre que hay que ponernos a leer, hay que ponernos a analizar, hay que ponernos a estudiar y también hay que poner en práctica. Hemos estado en las dos partes, hoy en día también estoy de la tercera parte, asesoría jurídica, defensor público, privado, y he sido titular de las investigaciones. En este carácter de tripartito que he manejado, pues yo siempre lo manejo de acuerdo a la experticia. Pero bueno, me despido de todos. Muchas gracias, amigo, muchas gracias por esta invitación. Seguramente no va a ser la única, tenemos otros temas, y pues bueno, me despido de todas y todos, estamos ahí en comunicación. Muchas gracias. Gracias, amigo. Don Vic. El último saludo, Arcelú, excelente instructor, el mejor que he tenido la suerte de conocer y ser su alumna. Saludos y bendiciones, licenciado. Pues terminamos, mi querido Toño, como siempre agradeciéndole a la Universidad Nova en Ciencias Jurídicas, por supuesto, doctor Bernardino, excelente exposición y sobre todo también a ti, mi querido Toño, por compartir este espacio y seguir aprendiendo. Pues muchas gracias a todos los que nos siguieron el día de hoy en la cápsula de Universidad Nova en Ciencias Jurídicas. Y recuerden que nosotros tenemos una oferta académica en bachillerato, licenciatura en Derecho, licenciatura en Seguridad Pública, donde vemos esos temas que ha tocado el doctor Bernardino. Tenemos maestrías en Sistema Penal Acusatorio, la maestría en Derecho Electoral y también la maestría en Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos. Toda la oferta académica en plataforma en línea, 100%, sin horarios y pues bueno, realmente a precios muy accesibles. Te esperamos que haya sido de tu agrado esta cápsula. Si no, la Universidad Nova y Ciencias Jurídicas, y a nombre de la rectora, la maestra Ivonne Agustina Leiva Díaz, les mando un saludo y me despido. Que tengan buena noche. Muchas gracias. Gracias, amigo. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias, Marco.